la cabeza del ángulo. Y esto es algo muy interesante porque Cristo, según la Escritura, es la cabeza de este ángulo. Ahora vamos a preguntarnos qué es la cabeza de este ángulo. Nos vamos a ir adentrando poco a poco y vamos a ir entendiendo lo que esto significa. Y a diferencia de otras veces, voy a tratar de no entretenerme tanto en el objetivo y vamos a pasar directo a la misma enseñanza, pero vamos a ver el objetivo: edificar nuestras vidas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí no tenemos nada más que comentar que prácticamente la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, es decir, la doctrina de Cristo, es suficiente para que nosotros, todos los creyentes, podamos fundamentarnos en ello y en la misma persona de Jesucristo con su palabra. Los apóstoles y los profetas no hicieron otra cosa más que declarar la palabra de Dios a todos los oyentes. Y la palabra de Dios, según el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es decir, cuando cualquier persona en cualquier lugar abre la Escritura y empieza a leerla o empieza a compartirla o empieza a predicarla, pues prácticamente eso actualmente estás profetizando, porque todo lo que está aquí escrito es profético. Todo lo que está aquí escrito se cumple. Todo lo que está aquí escrito es verdad. No es informativo, es formativo. Esto nos va a formar. Y bueno, vamos a ver los versículos por leer. Dice la Biblia, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él le tengan respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a revisar el versículo 9. Lo volvemos a leer. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Aquí vemos, mis amados, que los líderes religiosos anteriormente le preguntaron con qué autoridad hacía estas cosas. Lo estaban cuestionando: ¿quién te dio permiso? ¿Cómo es que tú echaste a los cambistas, a los que venden animales para sacrificios mismos que nosotros ya certificamos? Somos las personas autorizadas legalmente para hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué las haces tú? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio permiso? Pero Jesús sigue enseñando en este lugar por medio de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia terrenal de cosas cotidianas
que enseña o tiene una enseñanza celestial, es decir, una enseñanza espiritual. Dios contaba este tipo de parábolas para poder explicar de mejor manera algunas cosas espirituales y poner ejemplos. Y vemos que esto, mis amados, esta parábola se relaciona y está tomada de Isaías capítulo 5, versículo 7, y te pido que lo revises en casa, porque hay muchos versículos y no voy a leer todos los versículos, pero por favor, toma nota y revísalo en casa. Esto estaba profetizado. Pero vemos que en esta parábola hay representaciones o hay personajes, como lo quieras ver, hay cosas que representan algo en la enseñanza. El hombre que plantó la viña, ¿quién es? Es Dios mismo. Es el mismo Dios plantando esta viña. Esta viña, mis amados, la empezó a plantar desde Abraham a pesar de la infertilidad de Sara. Y continuó con esta viña por medio de Isaac, luego de Jacob, luego de sus 12 hijos, mismos que estuvieron en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Y fueron liberados. ¿Y a dónde fueron llevados? A la tierra prometida. ¿Qué dice el Salmo 88? Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿Dónde la plantó? En la tierra prometida. Igual que estas personas, mis amados, que son el Israel antiguo, el pueblo de Israel, nosotros somos, de acuerdo a la Biblia, el Israel de Dios. Entonces nosotros seguimos con esta inercia, seguimos siendo ese pueblo adquirido por Dios para buenas obras, seguimos siendo esas personas que Dios predestinó y que Dios eligió antes de la fundación del mundo, y que a través de su palabra, como al pueblo de Israel, nos dio su ley, nos dio sus secretos, nos dio su instrucción, y espera que con esa instrucción nosotros caminemos y salgamos adelante. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es lumbrera lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. Ahora, hay un versículo paralelo en Marcos 21:33 que nos dice un poquito más acerca de esto. Dice: oíd la parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y fíjate lo que hizo con esta viña. Número 1, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí vemos, mis amados, que el Señor nunca abandonó la viña, a pesar de que se fue lejos. Nos dice la Escritura que Él la protegió con una cerca, con ese vallado. A nosotros siempre, mis amados, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sus enseñanzas, su instrucción, su doctrina, todo esto nos protege, nos renueva, nos conduce, nos fortalece, nos consuela, nos guía, nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Con este elemento maravilloso de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, el Señor cavó un lagar para pisar uvas. ¿Por qué? Porque espera que así como este pueblo de Israel diera fruto, nosotros también demos fruto. No hay manera que nosotros no demos fruto. Dice la Escritura también en este pasaje paralelo que Él construyó una torre de vigilancia y la arrendó a expertos labradores. Y bueno, todos estos detalles, mis amados, manifiestan la enorme provisión que Dios siempre ha tenido para los suyos, siempre. El enorme cuidado para ese pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo, dándoles o dándonos lo necesario para que tú y yo, como la nación de Israel, diera fruto. Esos labradores o agricultores representan a los líderes religiosos o líderes del gobierno de Israel. Y bueno, el Señor, por supuesto, dice que se ausentó por mucho tiempo, pero los dejó instalados, los dejó en la tierra prometida. Ahora nosotros tenemos una mejor tierra prometida porque el sacrificio de Cristo ya está culminado.
Él está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por ti, por mí en este momento. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dejó al Consolador. Dijo que era conveniente que Él se fuera, pero nos convenía porque nos iba a dejar al Consolador, aquel que nos va a redarguir de pecado, de justicia, de juicio, aquel que nos va a recordar las palabras de Jesús, aquel que nos va a llevar al Padre, aquel que nos va a llevar a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo en la obra del creyente. Esa es la palabra de Dios en la obra del creyente, renovando tus pensamientos, restaurando tu corazón, conduciéndote por esta vida en el único camino que es Cristo. Jesucristo, mis amados, es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino. No es tu camino, no es tus pensamientos, porque tus pensamientos y tus caminos, dice Isaías 55, no son los de Dios. La Biblia no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él. Tú simplemente eres parte de Él por su gracia y por su misericordia, por los méritos que Cristo alcanzó por ti y por mí. No hicimos nada para merecerlo. Él es soberano, Él es omnisciente, Él sabe y tiene en mente y tiene en su corazón y tiene en sus pensamientos de paz y no de mal, de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tiene las cosas exactas en un plan celestial perfecto, que no va a combinar con lo que tú piensas, no va a combinar con lo que tú sientes, no va a combinar con lo que tú hagas o dejes de hacer. Lo que haces para el Señor primeramente es beneficio tuyo, y luego es porque has entendido todo lo que Él hizo por ti, y es una manifestación meramente de agradecimiento, de gratitud, de rendición. La palabra de Dios es tan poderosa y te das cuenta que cuando la aplicas, cuando la vives, cuando la pones por obra, cuando la obedeces, se cumple, es profética, pero genera poder, genera circunstancias, se crean nuevos matrimonios. Que pelean, como decía, que tienen problemas, sí, porque estamos en un cuerpo viejo, en un cuerpo corrupto, pero ya tenemos los elementos, mis amados, los elementos y las herramientas, porque las armas de nuestra milicia no son tuyas, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego, mis amados, ahí, ya después de haberlos dejado en la tierra prometida, sabemos que la Escritura nos dice que les dio jueces, que les dio reyes, que les dio gobernantes, y prácticamente el Señor Jesucristo y Dios mismo siempre han estado al pendiente de su pueblo y de su nación, cuidándolos, proveyéndoles, guiándolos, siempre a verdes pastos. En el versículo 10 de Lucas 20, dice la Biblia, dice: a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. En Mateo 21:34 dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Es decir, todo esto que el Señor hace amorosamente en favor tuyo y en favor mío, es porque Él sabe y Él espera que tú y yo en algún momento de nuestra vida demos fruto. Y el fruto es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, etc. Y no lo puedes dar si tú no tienes una intimidad personal, no matrimonial, personal con Cristo. Si tu esposa o tu esposo no la tiene, es tu compromiso orar por tu esposo o por tu esposa. Si tus hijos no lo tienen, es compromiso de orar por tus hijos para que lo tengan. Si tus padres no lo tienen, es tu compromiso que tú ores, pero es personal. El fruto es personal, mis amados, la relación con el Señor es personal. Y aunque no nos habla de un acuerdo, de un arreglo, de cuánto es la paga de ese arrendamiento, el dueño
vemos a través de la Escritura que lo único que anhela, su mejor paga, es que tú des fruto. Nada más, porque no tienes con qué pagarle. Y todo este fruto es celestial. El amor es celestial, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo esto es celestial, mis amados. Es decir, ¿cuál es el fruto claro que les puedo decir? Es que la palabra, todo esto, los que la oímos, los que la leemos, los que nos exponemos a ella, la pongamos por obra. Que la palabra de Dios la obedezcamos. Esa es la paga, ese es el fruto. Y el beneficio es tuyo, pero la gloria es para Dios. ¿Me van entendiendo? ¿Nos vamos dando a entender? O sea, el beneficio es nuestro, pero tu vida entonces glorifica al Dios de los cielos. Y por esa razón, mis amados, envía siervos que le representen. Son enviados del mismo dueño, revestidos de autoridad. Son como embajadores, lo representan. Estos siervos, mis amados, enviados, representan a los profetas de Dios a lo largo de los siglos. Todos los profetas. ¿Cuál fue el último? Juan el Bautista. Fue el último profeta. Pero siempre Dios mantuvo el ministerio profético, desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Y Juan 15:8, que dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto, lo primero, y seas así su discípulo. Es decir, aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que sigue las enseñanzas del Maestro, que vive conforme a las enseñanzas del Maestro, que habla conforme a las enseñanzas del Maestro, que se conduce y vive conforme a las enseñanzas del Maestro. Ese es el discípulo. Por eso te exhortamos, si tú no estás tomando el discipulado, a que te anotes y a que te involucres. Y no importa que ya haya empezado, empiézalo. Y ya posteriormente, como siempre, cíclico, ya tomas lo que te falta, pero empiézalo. No desestimes este maravilloso discipulado. En Lucas 20, versículos 11 y 12, dice, mandó este siervo y le fue mal, lo golpearon y lo regresaron con las manos vacías. Luego el versículo 11 y 12 dice, volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeándolo y afrendándolo, le enviaron con las manos vacías. Y luego el versículo 12 dice que hasta un tercer siervo, y que lo echaron fuera, y además herido. Al primero lo golpearon, al segundo lo golpearon y lo afrentaron, y al tercero lo hirieron. Y si tú ves el pasaje paralelo, dice que el pasaje paralelo de este versículo dice que lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza, y al tercero dice este pasaje paralelo que lo mataron. Y esto, mis amados, es la historia de las personas que sirven y están dispuestas, está su compromiso, está el entendimiento que tienen acerca de la Escritura, que están dispuestas a pagar con su vida, para que nosotros ahorita cómodamente en esta silla, con estos ventiladores, con este aire medio acondicionado, con esta sombra, con lo que sea, pues estemos disfrutando de esta reunión. Gracias a todo esto, mis amados, a estas personas que estuvieron dispuestos inclusive a pagar con su vida. El versículo 13 dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Las acciones de los labradores sin duda fueron violentas. Trataron mal a los enviados de Dios. Pero aquí vemos el amor y la generosa provisión de Dios a pesar de tu actitud y a pesar de la mía. Dios siempre es generoso. Y en esa acción, Él decide enviar a su propio Hijo amado, quien representa
a Jesucristo mismo en esta parábola. Es Cristo mismo y nos habla de Él. Dice, cuando lo vean a Él, quizás tengan respeto. El dueño, mis amados, de la viña, no esperó a que las personas de la viña cambiaran de actitud. No esperó a que fueran buenos. Él sabía que no se podía. Él sabía que tenía que culminar un plan perfecto para que nosotros, uniéndonos al Hijo, uniéndonos a su palabra, el Espíritu Santo en nosotros nos permitieran poder tener este modelo o este testimonio de vida, de obediencia y de rendición a la Escritura y a la palabra de Dios, para que nosotros podamos caminar de manera correcta, como les dije la vez pasada. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice que la Escritura también instruye para que el hombre y la mujer de Dios sean o seamos enteramente preparados para vivir de manera correcta, es decir, para buenas obras. Pero estas personas, estos labradores, despreciaron la gracia. Igual nosotros, porque nosotros condicionamos nuestro amor y nuestra obediencia. Escúchame bien, porque esto puede ser que no te sea ajeno. Muchas veces las personas condicionamos nuestra obediencia y nuestro amor a la conducta y a las acciones de otros. Dice, ¿por qué? Si mi esposa no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si mi hijo no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si mis padres no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Por eso te recuerdo, mi amado, te recuerdo, mi amada, que el Evangelio es personal. Haz tu parte. No condiciones la obediencia del Evangelio a la actitud o a las acciones de otros. No la condiciones. Cada quien hace lo que quiere. Como yo les dije el viernes pasado a los chicos, hay personas, dice Santiago, que matan, pero no adulteran. Pero ya como mataste, pues rompiste toda tu comunión con Dios. Y al revés, a lo mejor no matas, pero sí adulteras. Y de la misma manera rompes tu comunión con Dios. Entonces, la palabra de Dios, mis amados, es para que nosotros la abracemos, la sintamos como algo acoginado, como nuestro estándar de vida, y vivamos sin importar las acciones y las actitudes de otros, para que nosotros lo obedezcamos, porque eso es lo que manda la Biblia. Esto es lo personal, porque todos nosotros hemos disfrutado de esta visita personificada y personalizada de Cristo, y es nuestro Señor, y vive en nuestro corazón, y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Es lo mismo que debes hacer tú, en que siendo aún pecadores, o sea, sin cambiar, sin que tú hayas cambiado, sin que ya seas bueno, sin que ya seas obediente, Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Tu obediencia, practícala y vívela a pesar de las actitudes de otros. Versículo 14 de Lucas 20. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, vengan y matémosle, para que la heredad sea nuestra. Ya estaban en la tierra prometida. Nosotros ya tenemos las bendiciones de Dios, ya tenemos el sacrificio de Cristo, ya contamos con su palabra, sabemos muchas promesas y las queremos sin comprometernos con Él. Queremos las bendiciones, queremos que las promesas se cumplan en nuestra vida, queremos que Él escuche nuestras oraciones, pero nosotros no tenemos un compromiso genuino y verdadero con el Señor. Y de esta manera es imposible, mis amados, porque nos conducimos de la misma forma que los líderes religiosos, que inclusive querían matar a Jesús. Nosotros matamos lo mismo porque lo sabemos. Sabemos lo que Él hizo por nosotros, reconocemos su autoridad,
de Jesús, reconocemos la autoridad de la palabra, pero no la recibimos. Y se cumple, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo importante es que tú recibas esa autoridad de Cristo y de su palabra en tu vida y la vivas, la obedezcas, la disfrutes y veas los resultados maravillosos a pesar de las circunstancias que en este momento te rodeen. Sino, ¿para qué dice el Señor que buscas primeramente el reino de Dios? Es para esto. Y Él te promete que todo esto vendrá por añadidura, lo demás viene por añadidura. Pero siempre condicionas tu obediencia a algo, a una persona, a que las cosas cambien en algo. No tienes una rendición genuina a la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo. Prueba, mi amado, no seamos como estos labradores que tuvieron a los profetas, que los mataron, que los golpearon, que los hirieron en la cabeza. Es lo mismo que hacemos, pero ahora lo hacemos con el Señor Jesucristo. Porque vamos a ver ahorita más adelante que ahorita Cristo Dios nos habla por medio de su Hijo, según Hebreos. El versículo 15 de Lucas 20 dice: y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y la pregunta es: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? En Hebreos capítulo 13, no, mejor vamos directo al capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que yo les decía hace un rato: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es muy cómodo decir yo soy de Cristo porque asisto a una congregación cristiana. Es muy cómodo decir yo soy de Cristo porque todos los domingos escucho la palabra de Dios. Es muy cómodo decir Señor, pero en aquel día dice que muchos llegarán con Él y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto e hicimos esto otro. ¿Y qué les va a responder el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Ahí en Juan 15 dice el Señor: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Eso es una pregunta obvia. ¿Por qué dices soy el Señor? Recibe mi palabra. Recibe mi palabra, vive y haz conforme a mi palabra. El versículo 16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ahorita lo vamos a ver en Romanos 11:11. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Por qué? Porque les digo que es muy cómodo estar en la tierra prometida, respirar, vivir. Pues yo ya tengo mis planes, quiero tener éxito, quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener muchos amigos, quiero comprar muchas casas, quiero derribar mis graneros y hacer otros más grandes. Y así pensamos y no consideramos que nuestra vida es vana y como la neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No consideramos que tarde o temprano vamos a estar en presencia del Salvador. ¿Y qué le vas a decir? ¿Dónde vas a estar cuando es un momento de comunión? Cuando es un momento que lo alabes, que te expongas a su palabra, que realmente disfrutes el culto, que es lo único que Él nos pide, un culto genuino, una adoración racional, entendida, que sabemos que todo esto es un tiempo que nosotros le brindamos por gratitud, por lo mucho que Él hace y no podemos fallarle. Y aparte nos beneficia. Las bendiciones espirituales dadas a Israel
y las promesas dadas para nosotros. Queremos separarlas de todo el Evangelio y decimos: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sin hacer absolutamente nada, sin que tu vida esté comprometida, sacas de contexto la palabra de Dios y quieres vivirla a tu comodidad. Mi Dios, pues eso dice la Biblia. No dice que la Biblia es verdad, pero sí, pero en su contexto completo. Cuando vemos y revisamos la Escritura verso a verso, tenemos el contexto completo. Por esa razón, mis amados, el Señor le iba a dar el cuidado de la viña a otros. Romanos 11:11 dice la Biblia: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Gracias a esa transgresión del pueblo de Israel, nosotros, mis amados, tenemos salvación. Qué enorme privilegio. Esos otros, mis amados, a los que se refiere la Biblia, se refiere a los apóstoles. Esos primeros 12 apóstoles o discípulos, los 12, ¿se acuerdan? Uno era el traidor, pero luego lo reemplazaron. Se les dio autoridad para sanar y para predicar la palabra y todo acerca del reino de Dios, según vimos en Lucas 9, 1 y 2, si no me equivoco. Luego de ellos envió a los 70, ¿estamos de acuerdo? Y estos 70 anunciaron el Evangelio. Y así estuvo todo el tiempo el Señor Jesucristo en su ministerio. Y la parte fundamental del ministerio, ¿cuál fue? La enseñanza. Porque si Él no nos enseña, nosotros no aprendemos. Y si no nos aprendemos y no entendemos su sacrificio, tampoco nos puede salvar. Por eso es fundamental la enseñanza. Por eso es fundamental una sana doctrina. Por eso es fundamental que nosotros caminemos y nos manejemos conforme, no a lo que dice la gente, aunque sean pastores, aunque se digan apóstoles, aunque se digan profetas, aunque se digan lo que se digan. Ya hay otros títulos que ya ni me acuerdo, pero ya no les llena ser pastor, mucho menos ser siervo. Quieren títulos así como rembombantes, y la verdad que es una pena. Pero el Señor, sabiendo la necesidad de la enseñanza, aparte de que todo su ministerio se dedicó a enseñar, lo encomendó al final de su ministerio con sus últimas palabras en Mateo 28, 19 y 20, y eso nos toca a nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. El siguiente domingo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esos mismos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí están. Que guarden, que vivan, que hagan, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Resultado, he aquí, no te va a dejar solo. Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo amén. No todo lo que dice en la Biblia termina diciendo amén, pero este es un amén de Dios. Así sea. Es una firma, es una certeza, es como un pacto que Él va a cumplir. Nos dejó esa tarea. Ahora somos nosotros los administradores de la viña, somos los nuevos administradores de la viña. En Efesios 4:11 dice: Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Efesios 3, versículo 2 dice: Si es que has oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, decía el apóstol Pablo. Él estaba consciente que él tenía una encomienda. Esa administración de toda esta gracia, este es el regalo inmerecido que tenemos. Aquí está la voluntad de Dios. Cuando nosotros la desarrollamos, vivimos glorificando a Dios, vivimos con dignidad y vivimos con la frente en alto.
No tenemos nada de qué avergonzarnos. No somos perfectos, pero estamos en ese proceso, en el tiempo, en la etapa, como decía Ricky, en la etapa que nos encontremos si somos casados, pero también solteros, o no importa tu condición civil, no importa cómo seas, pero estás en el momento idóneo de tu vida, porque el Señor sigue perfeccionando esa obra que en ti inició. Él lo hace. No hay estorbos, no hay suciedad, no hay cambistas en tu corazón, no hay vendedores de sacrificios, de animales para sacrificio, no hay cosas paganas, no hay irreverencia, hay rendición. Es todo, mis amados. Cambia tu entendimiento por una rendición al Señor y te va a ir mejor. Nada más ríndete a su palabra, y al rendirte a ella, Él te va a capacitar para que la puedas obedecer y puedas vivir en santidad. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad, mis amados, y la enseñanza. La fidelidad a Dios, la fidelidad al compromiso que tenemos con Él, la fidelidad a la palabra. Sé fiel a la palabra, porque si la doblegas, te engañas a ti mismo. No estás engañando a Dios, te engañas a ti mismo si la quebrantas, si la transgredes. Si a pesar de que todos los elementos que Dios ha dado en tu vida y lo ha puesto en tu mesa, tú la desobedeces, eres un transgresor. Y Él ha hecho todo para que tú puedas hacerlo, porque no es por capacidad humana. Tú eres simplemente un vaso de barro para que la excelencia, toda esta excelencia del poder sea depositado en ti, y entonces el poder se vea que es de Dios, porque tú te sigues viendo de barro. Yo a Ricky lo sigo viendo americanista, aunque ayer le ganaron los Pumas, pero lo sigo viendo americanista, no cambió de equipo. Seguimos siendo de barro, mis amados. Seguimos siendo de barro. La excelencia del poder es suyo, se ve que es suyo. La transformación, el cambio, la manera de hablar, de conducirte como esposo, como esposa, de trabajar, de servir, es una manifestación nada más de esta obra de la palabra de Dios en el corazón del creyente. No es porque el creyente sea Superman. Cristo es el Hijo de Dios, es el creador de los cielos y la tierra, es la piedra del ángulo que los hombres desecharon, y ahorita lo vamos a ver. Los oyentes, mis amados, en ese momento, por eso dijeron, los creyentes de ese tiempo dijeron, Dios nos libre. Los religiosos, los gobernantes de ese tiempo, Dios nos libre. Estaban preocupados por esa sentencia. Sabían que esta sentencia era justa, pero ellos querían seguir administrando sus vidas. Eso es todo. Querían seguir administrando sus vidas sin rendirse a la obediencia de la palabra de Dios. No, yo voy a seguir haciendo como yo quiero. Porque ¿qué autoridad tiene Jesús para venir a mi vida y quitarme estas cosas? Si yo le cumplo a mi esposa y no le falta nada, y soy hombre, y como soy hombre, pues digo una canita al aire, eso dice el mundo. Imagínense qué grave. La Biblia dice que ella tiene que obedecerme. No dice la Biblia eso. La Biblia exhorta a la esposa a que obedezca a su marido y se sujete a él. Pero la Biblia te dice a ti, marido, que tú estés sujeto a Cristo. Entonces, cada quien. Y no importa si uno o el otro hace su parte o no hace su parte. Tú comprométete con Cristo y entrégale toda tu vida, todo tu ser, toda tu persona. Los últimos versículos de Lucas 20, 17 y 18.
Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Fíjate muy bien, Cristo lo que está diciendo, pero él mirándome les dijo: ¿qué es lo que importa? Lo que está escrito. Fíjate muy bien, es lo único que importa, no lo tuyo, no lo mío, lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores, ellos tuvieron la palabra, tuvieron a Cristo representado en todo el Antiguo Testamento en muchas cosas, en cada sacrificio que hacían cada año, para que lo tuvieran presente. En cada cuestión del templo, Cristo estaba representado. Y era la piedra que desecharon los edificadores. Con esto podían haber edificado. Y esa misma piedra es la cabeza del ángulo, la parte fundamental de cualquier estructura resistente, permanente y de por vida, porque eso era lo que decía la arquitectura antigua. Así construían, con una cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta era la piedra angular, mis amados, importante e imprescindible en la estructura de tu vida, en la estructura de tu matrimonio, en la estructura de tu ministerio, en la estructura del ministerio de estos edificadores que la desecharon, que fueron los sabios, los religiosos, los que gobernaban a través de la revelación que Dios les había dado desde Éxodo, a través de su ley y sus mandamientos, pero no la llevaron a cabo. Todos los profetas se la recordaron, pero los rechazaron. Golpearon a esos profetas. Y digo, a mí hasta ahorita nadie me ha golpeado, espero que nunca pase. Pero finalmente, pues no me está rechazando a mí, no estaba rechazando al profeta, eso era un rechazo directo a la persona de Dios y al sacrificio de Jesucristo que estaba por venir, a ese Mesías que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esos líderes religiosos, mis amados, lamentablemente rechazaron a Jesús, al enviado de Dios, el cumplimiento de todas las promesas, esa piedra angular. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, fíjate muy bien lo que dice: Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. ¿Era con la que iban a probar? Haz de cuenta que era como la guía. Imagínate que tienes un examen y te pasan el acordeón famoso con todas las respuestas. Ese acordeón, pues tú lo lees, ves la respuesta, ves la pregunta y aquí tienes la respuesta, pues la copias. Aquí está la segunda, la copias. O sea, no había manera de que con ese acordeón no pasaras el examen, porque ese acordeón es el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Son los méritos y los logros de Él por ti y por mí, no los nuestros, los de Él. ¡Wow! No nos costó nada, era gratuito. Pero estos insensatos, igual que nosotros, dice, este Jesús está afirmando Dios en su palabra, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, entre comillas. Por eso no edificaron nada. Y cualquier persona que no edifica sobre esta piedra del ángulo va a reprobar también, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y te dice el versículo 12, en ningún otro hay salvación. Lo más glorioso, lo más grandioso que puede haber para cualquier ser viviente en esta tierra es la salvación. No hay nada que se pueda comparar en esta tierra, cualquier bien, cualquier logro con la salvación de Cristo para los hombres. Nada. Ya la tenemos. Porque no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo entendemos? ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Estamos viendo
cómo la palabra de Dios nos conduce a una conducta diferente con su ayuda, por supuesto, con esta piedra del ángulo en nuestra vida. Ríndete, nada más, ríndete y vas a poder obedecer. Edifica tu vida sobre este fundamento de los apóstoles y los profetas, la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Es lo único que tenemos que hacer, casi nadie ya lo hizo todo. Vamos a complementarlo con Efesios 2, versículos 19 y 22. Todo esto es la conclusión de todo lo que dije antes. Aquí estamos terminando, con esto estamos terminando. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no eres extranjero, ya perteneces, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te falta algo? ¿Hay algo mejor que esto? De los miembros de la familia de Dios, edificados, ahí sí, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Solamente así no eres extranjero, no eres advenedizo, sino eres conciudadano y eres miembro de la familia de Dios. ¿Te falta un helado de vainilla o de qué te falta algo? ¿De qué quieres tu nieve? No falta nada. Esto basta con la nieve de la que te guste. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Tú vas creciendo conmigo, vamos creciendo juntos para ser un templo santo. Porque Dios habita en ti, un templo santo. Tú eres el templo de Dios. Ya no es ese templo donde Él sacó a los cambistas y a los mercaderes, a los vendedores. Tú ahora eres el templo de Dios. Y por eso Él tiene que limpiar todo aquello. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todo aquello que está en ti contaminando. Y vas creciendo para ser un templo santo en el Señor. No es en ti solo, es en el Señor. En quien ustedes también son juntamente edificados. O sea, todos como iglesia somos juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué quieres tu nieve? No falta nada, mi amado. No falta nada, mi amada. Terminamos, porque este versículo, esta porción de la Escritura nos dice todo rápidamente. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo desechado por algunos hombres, pero para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Se refiere a Cristo. Ustedes también, tu unión con Cristo, fíjate lo que te convierte en una piedra viva. Ustedes también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Nuevamente te está hablando que tú eres templo y sacerdocio santo. Tienes la posibilidad de acercarte confiadamente al trono de gracia, como lo hacían en aquel entonces los sacerdotes, delante de la misma presencia de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrificios donde tú obedeces la palabra de Dios porque golpeas tu cuerpo, golpeas tu carne para hacer la voluntad de Dios. Y por poner un ejemplo, poder perdonar, poder amar, poder ceder, poder dejar de murmurar, dejar de pelear, dejar de contender, porque todo esto, mis amados, consume tu corazón y haz de cuenta que equivale a que tuvieras animales para el sacrificio y cambistas dentro de tu corazón. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio también de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí,
pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, o en esto que yo te estoy diciendo, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. No hay otra descripción, Él es precioso. Ese es el adjetivo que cuando por su gracia tenemos la capacidad de entenderlo y creer en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y escúchalo bien, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tienes 2 cucharadas, nada más. O crees en Él, en esta piedra preciosa, y vives al estilo de Jesucristo, o lo desobedeces y vives a tu estilo y repruebas. Eso es, no hay otra forma. Se convierte en algo que te va a hacer tropezar. Y aquí te lo explica la Biblia. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo dice? ¿Siendo qué? Desobedientes. Fíjate, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto que viene al principio, acercándonos a Él, acercarse del original, es venir con la idea de quedarse. El original es lo que nos dice, venir con esa idea. Yo vengo a Cristo, a esta piedra del ángulo, a este fundamento, a su palabra, con la idea de ¿qué? De quedarme. Con la idea de ¿qué? De que permanezca en la presencia de Cristo, en una comunión íntima por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo en mí. Juan 15, versículos 5 y 9, del 5 al 9, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera del pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Versículo 7, y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, esta combinación, permanece en Cristo y sus palabras permanezcan en ti. Fíjate lo que dice: pide todo lo que quieras y se te hará hecho, porque entonces vas a pedir conforme a tu voluntad y no conforme a tus caprichos y deseos personales. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Esta piedra viva, mis amados, se refiere a Cristo, principal piedra del ángulo, pero también la piedra de tropiezo. Ya vamos a terminar. Y es donde Dios establece una relación viva con todos los salvados. 1 Juan capítulo 5 versículos 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nos dice la Escritura, desechada por los hombres. Todas estas credenciales mesiánicas, por la élite judía y por los religiosos de este tiempo también la rechazan. A pesar de que Él es el Hijo amado, precioso y enviado, pero prefieren tener su poder y piensan que el servir a Dios y estar pastoreando una iglesia es un puesto. No, mis amados, no nos equivoquemos. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran privilegio. Y cuidado de nosotros si no lo hacemos bien. Por eso dice que ustedes también como piedras vivas. El creyente verdadero tiene 3 características: está identificado con Cristo, está identificado con su palabra y con la misma vida de Cristo. Dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida, con esa vida debemos de identificarnos. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Terminamos con una cita: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivas tú, mi amado. Dice Colosenses 3:5 que hagas morir pues en ti lo terrenal. Y antes de eso dice, porque has muerto y tu vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, su vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cierra tus ojos, por favor.